La Biblia nos dice en Éxodo 15 que los carros del faraón y su ejército fueron arrojados al mar. El sonar fue el primero en detectar las extrañas formaciones. Eran demasiado simétricas, demasiado uniformes como para ser estructuras rocosas naturales. Cuando los drones submarinos descendieron, las imágenes que enviaron fueron impresionantes. El contorno claro de las ruedas de un carro, medio enterrado en la arena e incrustado en coral. Aquello mostraba, sin lugar a dudas, una rueda de carro. Se calcula que existen cerca de 20.000 restos. También se hallaron algunos fragmentos óseos de caballos. Fue en ese momento cuando un equipo de buzos de rescate comprendió que había tropezado con algo monumental en el Mar Rojo. Estaban tras el rastro del ejército perdido de un antiguo faraón egipcio, y la evidencia sugiere que lo encontraron. Pero este asombroso descubrimiento venía acompañado de una advertencia inquietante que dejó a todos en alerta: una tumba de arena y coral. El hallazgo, por decirlo suavemente, es extraordinario. Utilizando un sonar de barrido lateral de última generación y vehículos operados a distancia, un grupo de experimentados buzos regresó a las mismas coordenadas señaladas por el controvertido explorador Ron Wyatt hace más de 40 años. Durante décadas, sus afirmaciones sobre haber visto ruedas de carros egipcios en el fondo del Mar Rojo fueron objeto de burlas, pero este nuevo equipo estaba decidido a descubrir la verdad. Con detectores de metales rastreando el lecho marino del Golfo de Aqaba, podrían haber desenterrado uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios del siglo. Lo que pocos saben es que esta zona, llamada Nuweiba Beach, es geográficamente única. Se abre hacia un extenso puente submarino natural y plano, el único de su tipo en todo el Golfo. Se extiende aproximadamente 16 kilómetros hasta la actual Arabia Saudita, con profundidades que alcanzan los 1.500 metros a cada lado. Los buzos reportaron haber encontrado extrañas señales metálicas bajo montículos cubiertos de coral. Al principio, muchos las descartaron como interferencias o restos de naufragios modernos. Sin embargo, cuanto más descendían, más innegable se volvía la evidencia. Bajo las olas, figuras misteriosas comenzaron a emerger de la oscuridad. Estructuras simétricas con bordes definidos y precisos, casi como ruedas de antiguos carros detenidas en el tiempo. Cuanto más observaban, más claros se hacían los contornos. Se distinguían al menos 3 formaciones con forma de rueda, recubiertas por una gruesa capa de coral, pero que aún conservaban su estructura tras siglos bajo el agua. Lo más impactante es que no se trataba de piezas sueltas al azar. Fueron halladas en línea recta, como si marcaran el camino de una retirada desesperada. Las cámaras de alta resolución captaron cada detalle escalofriante. Una de las ruedas brillaba débilmente con un resplandor dorado bajo el coral, y sus 4 radios eran claramente visibles. Estaba desgastada, sí, pero sorprendentemente bien conservada, lo suficiente como para provocar escalofríos en los buceadores. No era simplemente otra reliquia perdida en el mar. Parecía algo capaz de desafiar todo lo que la arqueología moderna había considerado un hecho. A medida que avanzaban, surgieron más fragmentos, piezas metálicas, ejes e incluso lo que parecía ser parte de la cabina de un carro. Luego aparecieron restos óseos, cientos de ellos con apariencia humana y de caballo, esparcidos por el fondo marino. Cada hallazgo parecía confirmar las afirmaciones de Ron Wyatt, el hombre cuyas teorías fueron ridiculizadas durante años. «Son malas noticias», murmuró uno de los buzos a través del comunicador. Para los creyentes, el sitio era sobrecogedor. Los restos físicos del ejército ahogado del faraón, narrado en el Éxodo bíblico. Para los escépticos, resultaba profundamente perturbador. ¿Qué ocurriría si el mundo hubiera estado equivocado todo este tiempo? La razón de la advertencia se hizo evidente. Los artefactos se estaban desintegrando. Siglos de corrosión salina, mareas implacables y el peso aplastante del sedimento habían hecho su daño. Estas no eran reliquias listas para exhibirse en un museo. Muchas jamás abandonarían el mar. Lo que quedaba eran sombras frágiles que se desmoronaban bajo la presión del tiempo y el más leve contacto.
Expertos en metalurgia, consultados a distancia, confirmaron que algunos fragmentos coincidían con la composición de los metales utilizados en el Egipto de finales de la Edad del Bronce. El crecimiento de corales y organismos marinos hacía imposible limpiarlos sin destruirlos. Sin embargo, las imágenes del sonar revelaban los contornos inconfundibles de ruedas de 4 y 6 radios, características de los carros militares egipcios. Incluso hallaron parte de un eje incrustado profundamente en el fondo marino. Lo que muchos pasaron por alto al principio fue la magnitud del descubrimiento. No se trataba de 1 o 2 carros, sino de un campo de escombros que se extendía por casi 1 milla. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. Lo que hallaron después era mucho más personal que el metal y la madera. Financiada por la fe, la expedición se llevó a cabo en absoluto secreto. A finales de 2024, un pequeño equipo cuidadosamente seleccionado de buzos de élite y expertos en tecnología marina se reunió en Aqaba, Jordania. Su objetivo, un tramo olvidado del Mar Rojo, cerca de Nuweiba Beach, en el lado egipcio del Golfo de Aqaba. Pero esta no era una inmersión común. A muchas personas les apasiona encontrar barcos hundidos o tesoros piratas perdidos. Pero este equipo era distinto. Ellos perseguían el fantasma de una afirmación hecha hace casi 50 años por Ron Wyatt, un explorador que aseguraba haber hallado las ruedas de los carros del faraón Ramsés II bajo las aguas. El grupo estaba compuesto por ingenieros marinos, exbuzos militares y arqueólogos submarinos experimentados. Su meta era comprobar si Wyatt había dicho la verdad. Su arsenal tecnológico era impresionante, valorado en más de $10 millones. Contaban con sistemas de sonar capaces de mapear el fondo marino en 3 dimensiones, drones de aguas profundas con cámaras de alta resolución y escáneres submarinos diseñados para detectar hasta la más mínima anomalía magnética en el sedimento. Sin embargo, a pesar de tanta tecnología, la misión casi no llega a realizarse. Verás, lo que casi nadie menciona es que este tipo de exploración está lleno de obstáculos políticos y burocráticos. Las solicitudes de financiamiento enviadas a través de los canales arqueológicos tradicionales fueron rechazadas sin discusión. Las agencias gubernamentales y las universidades desestimaron el proyecto, calificándolo de fantasía pseudocientífica. Incluso se dice que un funcionario de antigüedades israelí se burló de la idea, afirmando que en esa zona no había nada más que coral y conspiraciones. Para empeorar las cosas, varios gobiernos advirtieron discretamente al equipo que no debía explorar el área, citando frágiles leyes de preservación marina. Pronto quedó claro que alguien no quería que esas aguas fueran perturbadas. Pero, como suele ocurrir, las apariencias engañan. La resistencia solo fortaleció la determinación del grupo. Finalmente, surgió un pequeño grupo de patrocinadores privados, discretos pero poderosos. Eran apasionados de la arqueología bíblica, personas adineradas que habían seguido las polémicas afirmaciones de Ron Wyatt durante años. Algunos eran simples multimillonarios con gusto por la aventura, otros, hombres y mujeres profundamente motivados por su fe. Juntos financiaron toda la operación de forma silenciosa, sin publicidad y con absoluta reserva. Siguieron meses de planificación minuciosa. Los permisos para realizar estudios geológicos se obtuvieron de manera cuidadosa, sirviendo como una tapadera inteligente para su verdadero propósito. Estaban a punto de sumergirse en uno de los mayores misterios de la historia, y lo harían completamente fuera de los registros oficiales. Justo al comenzar la misión, un operador de drones detectó la primera pista inquietante: un cráneo de caballo, medio enterrado y atrapado entre las algas marinas. Cuando fue analizado, los resultados sorprendieron a todos. Pertenecía a una antigua raza egipcia, utilizada siglos atrás para tirar de los carros reales. Aquel hallazgo ya era impresionante, pero el verdadero impacto estaba aún por llegar. Momentos después, la voz tensa de un buzo resonó por la radio. «Esto no es bueno». La tripulación asumió que había un problema técnico, hasta que la transmisión en vivo desde la cámara del casco apareció en sus monitores. Lo que vieron
los dejó inmóviles. Restos humanos, no unos pocos huesos dispersos, sino cientos. Cráneos, costillas y columnas vertebrales entrelazadas con lanzas cubiertas de coral y fragmentos astillados de estructuras de madera. No eran las víctimas de un simple naufragio. Parecían personas atrapadas en plena huida, como si un cataclismo repentino las hubiera arrasado todas a la vez. La inmersión ya no parecía una expedición científica. Era como descender al lugar de descanso submarino de un desastre ocurrido hace 3000 años. Pero ¿quién fue el hombre que señaló por primera vez este punto exacto? El Santo Grial de Ron Wyatt. Para muchos, la creencia en el ejército del faraón hundido bajo las aguas del Mar Rojo comenzó con él. El explorador que se atrevió a afirmar con absoluta convicción: encontré las ruedas. Su nombre era Ron Wyatt, un aventurero autodidacta que despertó la imaginación de miles y desató una intensa controversia. Wyatt es el nombre que siempre reaparece cuando surge el debate sobre el cruce del Mar Rojo. Para sus seguidores fue un pionero, para sus críticos un farsante, pero de una u otra manera su historia se niega a desaparecer. Lo que muchos ignoran es que Wyatt no era profesor, ni tenía licencia arqueológica, ni formación formal en historia. Durante gran parte de su vida trabajó humildemente como enfermero y técnico anestesista en Tennessee. Sin embargo, dentro de él ardía una convicción inquebrantable, que la Biblia no era solo un libro de fe, sino también un registro histórico literal, esperando ser confirmado por la evidencia. En la década de 1970, Ron Wyatt comenzó a dedicar su vida a lo que consideraba un llamado divino: descubrir la evidencia física detrás de los mayores milagros relatados en la Biblia. Financió sus propias expediciones, reuniendo dinero de amigos, grupos religiosos y pequeños donantes privados. Para decirlo con suavidad, sus métodos eran poco convencionales. Sus primeros viajes fueron atrevidos, incluso temerarios. En Turquía, afirmó haber localizado el lugar de descanso del Arca de Noé en el monte Ararat. En Arabia Saudita, señaló lo que creía que era el verdadero monte Sinaí, asegurando que aún conservaba las marcas negras del fuego divino. Cada afirmación lo impulsaba más hacia el centro de la atención pública y lo sumía cada vez más en la controversia. Pero nada atraería tanta atención mundial como su inmersión en el Mar Rojo en el año 1978. Ese año, Wyatt viajó hasta la playa de Nuweiba. Con apenas un equipo de buceo básico y sin apoyo institucional, se adentró en las aguas del Golfo de Aqaba, impulsado por poco más que su fe y las Escrituras. Y según él, lo que encontró allí abajo lo cambió todo. Wyatt afirmó haber visto algo extraordinario: formas cubiertas de coral que parecían las ruedas de antiguos carros egipcios. Algunos, dijo, tenían 4 radios, otros 6 o incluso 8. También relató haber visto fémures y cráneos humanos, varios de los cuales parecían aplastados por una fuerza descomunal. Pero su afirmación más audaz fue la de un objeto circular brillante que relucía en el fondo marino, el cual creía que era una rueda de carro bañada en oro. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar pruebas concluyentes, su caso se derrumbó. Nunca mostró fotografías certificadas que pudieran analizarse de manera formal, y ningún estudio académico revisado por pares respaldó sus declaraciones. Y a pesar de décadas de especulación, jamás se recuperó oficialmente ningún artefacto físico del fondo del mar. Las autoridades le negaron los permisos de excavación, y las revistas científicas se negaron a publicar sus reportes. Argumentaban que sus métodos eran rudimentarios, sus herramientas demasiado simples y que sus interpretaciones se apoyaban más en la fe que en la ciencia. Aún así, su historia cobró vida propia. Se difundió a través de fotografías borrosas y documentales de bajo presupuesto, inspirando a miles. Para los creyentes, Wyatt fue un profeta moderno, elegido por Dios para confirmar un milagro asombroso. Pero si realmente vio todo eso, ¿por qué lo dejó en el fondo del mar? Y si sus afirmaciones eran ciertas,
¿por qué nunca se extrajeron esos artefactos invaluables? Según el propio Wyatt, las aguas del Golfo de Aqaba guardan muy bien sus secretos. Él ofreció 4 razones principales. Primero, el coral. Wyatt sostenía que las ruedas y los huesos estaban completamente incrustados en coral endurecido, lo que había preservado su forma, pero los había vuelto extremadamente frágiles. Temía que al tocarlos se desmoronaran, reduciéndose a polvo. Segundo, el riesgo de desintegración. Creía que el propio fondo marino se había convertido a la vez en un ataúd y un escudo. Una vez expuestos al aire y a la luz, los objetos se descomponían con rapidez, dejando solo fragmentos y preguntas sin respuesta. Tercero, la ley. El Golfo de Aqaba está bajo la estricta jurisdicción arqueológica de Egipto, y retirar cualquier artefacto sin aprobación gubernamental constituye un delito grave. Wyatt afirmaba que este muro legal hacía casi imposible recuperar o exhibir públicamente sus supuestos hallazgos. Y, finalmente, su cuarta y más provocativa afirmación, la rueda de carro de oro. A diferencia de las demás, decía, esta no estaba cubierta de coral. Era lisa, brillante y parecía estar bañada en oro puro. Según su relato, él mismo recuperó la pieza y la entregó a las autoridades egipcias. Pero aquí es donde la historia se vuelve confusa. No existen fotografías verificadas, ni registros de museos, ni informes oficiales, nada. Y eso nos lleva de nuevo a la reciente expedición moderna y a la críptica advertencia de los buzos. Son malas noticias. La mala noticia no era solo que los artefactos fueran frágiles, sino que estaban siendo destruidos activamente. El equipo informó que desde los días de Wyatt, grandes secciones del campo de escombros parecen haber sido removidas o cubiertas deliberadamente. Algunos sospechan que se trata de maniobras gubernamentales destinadas a evitar un descubrimiento que podría desafiar las narrativas históricas y religiosas aceptadas. Otros, en cambio, culpan a saqueadores en busca de tesoros antiguos. Pero el hecho más alarmante es que la rueda de oro, si realmente existió, ya no existe. Este hallazgo es una mala noticia, no porque pueda ser falso, sino porque podría ser verdadero. Y si lo es, significa que la evidencia de uno de los acontecimientos más importantes de la historia está desapareciendo antes de poder ser estudiada. Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Muchos se preguntan, ¿podría todo esto haberse producido de la noche a la mañana? ¿O podría tratarse de un elaborado engaño? El problema es que la resistencia de los círculos académicos tradicionales ha sido feroz. Algunos expertos sostienen que, aunque los objetos sean reales, podrían provenir de naufragios más recientes, ya que el Golfo de Aqaba fue una ruta marítima activa durante siglos. Pero, ¿acaso estamos pasando por alto algo crucial? Los artefactos coinciden con el período correcto, con el diseño correcto, y fueron hallados en un campo de escombros masivo, consistente con un ejército en retirada, no con un simple barco hundido. Este descubrimiento no es una mala noticia porque podría ser falso. Es una mala noticia porque podría ser real. Y si es real, nos obliga a hacernos una pregunta inquietante. ¿Qué más nos han dicho que no es cierto? ¿Es posible que la historia tal como la conocemos esté construida sobre una mentira y que fuerzas poderosas estén tratando de mantener la verdad sepultada? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias como esta.